Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Una vez más tenemos la dicha, la alegría, la felicidad de poder llegar a sus hogares. Pero la mayor de todas las satisfacciones es que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Qué hermoso, mis amados. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa manera nos pueden encontrar con el buscador de Google. De esa forma pueden poner ministerio, punto, una voz que clama en el desierto. De esa manera pueden encontrarnos en nuestro canal, donde tenemos con el tema de hoy 168 temas para tu crecimiento espiritual, para que puedas realmente tonificarte espiritualmente hablando, para que puedas crear esa musculatura espiritual que necesitamos, de tal manera que podamos realmente estar listos y preparados para lo que se viene en este mundo como una sorpresa abrumadora. Oh, mis amados, cuánto necesitamos prepararnos, cuánto necesitamos capacitarnos para el último drama, para el último episodio, para la última tragedia que va a vivir este mundo, porque realmente los últimos momentos de la historia de este mundo van a ser tremendos. Por eso necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que podamos realmente utilizar todos los recursos que el cielo nos provee para que podamos estar firmes en el día malo, como dice el apóstol Pablo. Un saludo muy especial para todos los hermanos de Chile, para todos los hermanos de Costa Rica, para los hermanos de México y de Estados Unidos. Estamos realmente felices de poder compartir el pan de vida con todos aquellos que verdaderamente quieren crecer espiritualmente hablando. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a caer de rodillas para pedir la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Ese es un detalle demasiado, pero demasiado crucial. Por lo tanto, vamos a orar para pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y en este momento, Señor, en que vamos a estudiar tu palabra, queremos
la dirección, la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros, que puedas bendecir a todos los hermanos que en diferentes partes del continente o del mundo se unen con nosotros para que juntos podamos enriquecernos espiritualmente hablando. Ten misericordia de nosotros, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para seguir adelante perseverando en tus caminos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices porque tenemos un alimento nutritivo, pan fresco, pan sin levadura. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es poder realmente disfrutar del pan del cielo, que es la palabra de nuestro buen Dios. Hoy tenemos un tema precioso, pero antes de comenzar, quiero decirles que cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, y vamos a compartir con ustedes. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque ahí tenemos el título del tema de hoy. El tema se titula: ¿quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Parte 2. No les recomiendo que escuchen este tema si no escucharon todavía la parte 1. La parte 1 está ahí en nuestro canal y lleva por título El precio del discipulado. Les recomiendo que primero escuchen ese, que se titula El precio del discipulado. Entren ahí y lo van a encontrar. Primero escuchen el precio del discipulado y luego escuchen este para poder seguir el hilo, porque el tema de hoy es la parte 2. Y el que lleva por título El precio del discipulado es el tema 1. Por lo tanto, el tema de hoy es la continuación de aquel que ya hemos subido hace bastante tiempo. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tema de esta ocasión. Vamos a buscar el pasaje, el versículo que nos va a servir como a manera de introducción, de tal manera que podamos dar inicio a nuestro tema. El texto clave se encuentra en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 es el pasaje cardinal. Este es el pasaje pivot. Este es el pasaje que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, vamos a buscar
a continuación. ¿Qué dice ese pasaje? Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Juan. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Es una belleza indescriptible este pasaje. Dice así el registro inspirado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros no tenéis ese sí es un sí condicional. Subrayen ese detalle. Ese detalle tiene un peso tremendo. El sí que aparece en el versículo 31 es una condición fundamental. Sigue diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué versículo más rico! ¡Qué versículo más dulce! ¡Qué enseñanza más espectacular y hermosa encontramos acá! Noten, leamos de nuevo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, surge la pregunta. La primera pregunta que vamos a contestar después de leer Juan 8, 31 y 32 es la siguiente. ¿Qué estaba pasando en la vida de aquellos judíos a quienes Cristo les dirigió esta palabra? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Algo estaba sucediendo en la vida de esos judíos a quienes Jesús les dijo las palabras que ya leímos del versículo 31 y 32. Ahora, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el deseado de todas las gentes. Página 431. Belleza de bellezas, preciosura de preciosuras, ricura de ricuras. Noten lo que se viene. Deseado de todas las gentes, 431. ¡Qué hermosura de declaración! Noten lo que dice. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a él con fe. Ojo con ese detalle. ¿Qué dice? Acá dice claramente que entre muchos de sus oyentes, dice que muchos eran atraídos a él con fe. Ese es un detalle hermoso. Y ahora viene. Y a estos les dijo, y adivinen qué versículo va a citar ahora. Justamente Juan 8, 31 y 32. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que cuando Jesús pronunció las palabras del versículo 31 y 32 de Juan 8, era porque él se dio cuenta que entre la multitud había muchos que estaban siendo atraídos a Jesús. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué hermoso es ser atraído por Jesús! ¡Qué hermoso es ser atraídos
por el Maestro. ¡Qué atracción más hermosa que es esa! Ahora, ¿sabían ustedes que los verdaderos discípulos de Jesús son una especie de despertador? ¿Pero despertador de qué? Noten, hermanos, el bombazo que se viene a continuación. Les voy a demostrar, pero con una contundente declaración, que los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que despiertan la ira y el odio de Satanás y sus ángeles. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo, pero así es. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 50. ¡Qué bombazo de bombazos! ¡Qué misil de misil es este! Noten lo que dice. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué época y hasta qué época? Desde la época de Cristo, desde la época que Cristo estuvo caminando sobre este planeta, desde la época de Jesús hasta nuestros días. Noten, los verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con placer los senderos del mal. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué dice acá? Acá dice que los verdaderos discípulos de Jesús siempre, en todo momento, despertaron el odio de aquellos que siguen con placer el camino hacia el infierno. ¡Qué tremendo, mis amados! Por eso es que cuando uno lee, por ejemplo, el conflicto de los siglos, descubre cómo el cuerno pequeño, o sea, el papado, o sea, la bestia de Apocalipsis 13, les perseguía como ratas inmundas a un precioso pueblo de Dios que se llamaba los valdenses. ¡Qué tremendo! Ahí se nos narra de una manera clarísima cómo por predicar el evangelio, por esparcir la palabra de Dios escrita, porque los valdenses llevaban entre sus productos que vendían, ellos llevaban ejemplares de la palabra de Dios, pero ellos sabían perfectamente que eso les podía costar la cabeza. Ellos sabían perfectamente que si entregaban una porción o una hoja simplemente de la palabra de Dios, ya eso iba a ser un delito tan pero tan cruel que el poder papal no le iba a perdonar ni en sueño. Oh, mis amados, así fue la cosa. Durante la Reforma Protestante se levantaron hombres que estuvieron dispuestos a traducir la Biblia al idioma del pueblo. ¿Por qué? Porque el propósito del poder papal era mantener la palabra de Dios en un idioma que nadie entienda, de tal manera que la oscuridad, el error y el engaño
inunden la mente del pueblo, de tal manera que nadie sepa nada de cómo salvarse, de cómo acudir a Jesús, de cómo realmente entender los planes que Dios tiene para su pueblo o para su iglesia. Ese fue siempre el propósito satánico del papado. Sin embargo, se levantaban hombres como William Tyndale, que fue uno de los que pudo traducir la Biblia al idioma inglés. Imagínense un poco un idioma tan pero tan hablado en el mundo entero. Y uno de ellos a quienes Dios utilizó fue justamente William Tyndale. Qué tremendo, mis amados. Y así podríamos hacer una lista interminable de cómo a lo largo de los siglos los verdaderos y fieles seguidores de Jesús, los verdaderos y fieles discípulos de Cristo, despertaron la ira del dragón. Y vamos a leer solamente un pasaje, es muy conocido, pero lo vamos a ver porque encaja con lo que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, justamente nos habla de eso. Noten lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, mis amados, hay tantos otros pasajes que nos hablan justamente de la furia de el dragón cuando los verdaderos hijos de Dios despiertan su ira. Aquí también en el mismo capítulo 12, versículo 5. Noten lo que dice, 5 y 6. Y ella es la iglesia, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y noten el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Oh, mis amados, aquí habla justamente de lo que recién hablábamos acerca de la época en que la iglesia tuvo que huir al desierto, a las montañas. Los valdenses tenían que refugiarse en cuevas donde tenían que esconderse del poder malévolo, del poder satánico, o sea, del papado. Qué tremendo, mis amados, pero así es la cosa. Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que formularnos es la siguiente: ¿cuál es la manera de probar si una persona es un verdadero discípulo o no? Oh, mis amados, esta pregunta es crucial. Esta pregunta es la pregunta del millón. Noten el tremendo misil que se viene a continuación. Esta pregunta la encontramos, o sea, la respuesta a esta pregunta la encontramos en
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 212. Y noten, hermanos, qué declaración más espectacular tenemos aquí. Dice, hay gran diferencia entre una supuesta unión y una conexión real con Cristo. Noten, hermano, no todos los que entran a la iglesia, no todos los que se bautizan, no porque uno tiene cargo, quiere decir que está unido a Jesús. No, claramente dice acá que hay una gran diferencia. Noten, hay una gran diferencia entre una supuesta unión o una conexión real con Cristo. Sigue diciendo, una profesión de fe, noten, profesión de fe pone a los hombres en la iglesia. ¿Qué es lo que le pone a un hombre o a una mujer en la iglesia? La profesión de fe. Pero noten cómo sigue diciendo. Ojo, pero 50,000, ojo con lo que viene ahora. Pero esto no prueba, noten, esto no prueba que tiene una conexión real con la vida verdadera. Noten, hermano, el hecho de que uno esté dentro de la iglesia, el hecho de que uno asista regularmente todos los sábados a la iglesia, eso se llama, en rápidas y pocas palabras, eso se llama profesión de fe. Pero la profesión de fe no es garantía. Ojo con eso, mi estimado hermano. La profesión de fe no es ni será nunca una garantía absoluta de que la persona tiene una conexión real con la vida verdadera que es Cristo Jesús. Entonces, sigue diciendo, se nos da una regla. Ojo con lo que viene. Se nos da una regla por la cual se puede distinguir. Ojo con esa palabrita. Esa palabra distinguir es clave mayúscula. Noten, se nos da una regla por la cual se puede distinguir al verdadero discípulo de aquellos que aseveran seguir a Cristo, pero no tienen fe en Él. Quiere decir que hay una regla. Vamos a poner acá la palabra regla. Dice que hay una regla. Noten, hay una regla para medir cuál es y cuál no es. Hay una regla para medir quién es y quién no es. Hay una regla para medir quién es un verdadero discípulo y quién es solamente en apariencia. Pero surge la pregunta, ¿cuál es esa regla? Ahora viene, mis amados, noten lo que dice. Ahora nos va a decir cuál es esta regla. Sigue diciendo, una clase da fruto, la otra no es fructífera. Ahí está. Noten, hermano. ¿Cuál es la regla? La regla es
el fruto. Acá ponemos la palabra fruto. Una es fructífera, quiere decir que da frutos, pero la otra no. Anoten, sigue diciendo. La una está con frecuencia, ojo con lo que viene ahora, noten porque este detalle tiene un peso gigantesco. Noten, la una está con frecuencia sometida a la podadera de Dios. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten lo que dice. Ya tenemos dos reglas. Dos reglas ya tenemos acá. Una da fruto constantemente, es fructífera, pero la segunda regla es la poda. Ahora, yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿qué sería la poda? ¿Qué representa la poda, la podadera? La podadera es símbolo de los ataques del enemigo o las pruebas por las cuales el cristiano es sometido. La poda es un símbolo de las pruebas o los conflictos que por los cuales el cristiano pasa. Noten que ya tenemos dos reglas que nos distinguen realmente del verdadero y del falso discípulo de Jesús. Una da frutos, pero surge ahora otro detalle interesante. Cuando decimos que una da fruto o es fructífera, ¿a qué frutos nos estamos refiriendo? Esa es una pregunta clave. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hay muchos adventistas del séptimo día que creen que los frutos es la ganancia de almas. Ese no es el fruto, mi estimado. Ese no es el fruto. Y te voy a demostrar con la palabra de Dios cuál es el fruto. Vamos a Gálatas. En Gálatas dice claramente cuál es el fruto. Gálatas capítulo 5. Noten lo que encontramos acá en las epístolas del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5. Noten, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten, hermano, aquí están los frutos. Estos son los frutos de los cuales se nos habla aquí. Ahora, ¿cuál sería la poda? La podadera de Dios. Vamos a buscar. Vamos a buscar en la palabra de Dios un pasaje que nos va a hablar justamente de la poda. ¿Y qué representa esta? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Aquí está la poda, mi estimado. Noten qué tremendo este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, es la podadera de Dios. Noten, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos. Alabado sea el nombre del Señor. Noten qué hermosura. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. ¡Qué hermosura! Noten lo que dice. ¿Por qué? Noten por qué. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí está la poda, mi estimado. Noten. Aquí está la podadera de Dios. Santiago también nos habla de lo mismo, pero con este verso ya es suficiente. Entonces, ¿cuál es la regla para medir entre un verdadero y un falso discípulo de Jesús? Acá está. Número 1, el tipo de fruto que lleva. Y número 2, si se deja podar o no por las pruebas. Mucho ojo, mi estimado. Muchísimo, pero muchísimo ojo con esos dos detalles, porque esos dos son la regla que nos da el cielo para que podamos realmente saber cuál es la diferencia entre un verdadero discípulo de uno en apariencia solamente. Noten lo que dice. Termino la cita leyendo. La una está con frecuencia sometida a la podadera de Dios. La otra, como ramas secas, queda pronto separada de la vid viviente. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, yo te pregunto, ¿estás tú llevando frutos como nos señala Gálatas 5:22 en adelante? ¿Estás tú sometido o sometida a la podadera de Dios, como se nos habla en Primera de Pedro 4:12 en adelante? ¿Estás tú dispuesto a ser podado por las pruebas, por la podadera tremenda del Señor? Si tú no estás dispuesto, es mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo, porque hermanos, de balde vamos a aparentar. No ganamos nada con aparentar solamente, porque tarde o temprano una de estas dos reglas nos va a delatar qué clase de discípulos somos a los ojos de Dios. De paso, quiero explicarte un detalle, otro detalle bastante interesante. El discípulo es el que aprende. El apóstol es el enviado. Esa es la diferencia entre discípulo y apóstol. No se puede ser apóstol si primero no fuimos discípulos. Primero es el aprendizaje, o sea, ser alumnos o discípulos del maestro. Luego que aprendimos
en la escuela del discipulado, recién allí el Señor te puede enviar como un apóstol. Qué hermoso detalle es ese. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto que recién veíamos en relación a el fruto y la poda? ¿A qué otro pasaje, a qué otro versículo nos lleva, aparte de los que ya leímos? Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 tenemos la regla, que es el fruto y la poda. Aquí en Juan capítulo 15 tenemos esas dos reglas. Versículos 4 y 5. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahora viene el versículo 5, que es belleza de bellezas, ricura de ricuras y hermosura de hermosuras. Noten lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, noten, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten, hermanos, lo que dice esta cita de a fin de conocerle, página 123, nos va a ampliar un poco lo que son los frutos. Noten lo que dice. Si nos hemos convertido en discípulos de Cristo, noten qué interesante lo que viene ahora. Y estos son los frutos. Noten, si nos hemos convertido en discípulos de Cristo, aprenderemos de Él. ¡Qué hermosura, mis amados! Vamos a poner aquí en la pizarra algunos de esos frutos, aparte de los que ya vimos en Gálatas. Acá dice claramente que uno de esos frutos es aprender de Jesús, aprender del Maestro. Aquí tenemos, mis amados, uno de los frutos que lleva un cristiano. Por eso es que el Señor Jesús en una ocasión dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora viene: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir que aprender del Maestro es llevar frutos, es uno de los frutos que el cielo aprueba. Número 2. Cada día venceremos algún rasgo de carácter detestable. ¡Qué tremendo ese detalle, mis amados! ¿Qué otro fruto tenemos? Aparte de aprender de él,
rasgos de carácter. Vamos a poner aquí carácter, rasgos de carácter. Cada día vamos a vencer un aspecto o un rasgo negativo de carácter que podamos tener. No importa el nombre que tenga, lo importante es vencer. Eso es lo que realmente vale a la vista de todo el universo celestial. Número 3. Cada día copiaremos su modelo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué, qué otro fruto tenemos? Vamos a imitar. Aquí tenemos otro fruto preciosísimo. Y este detalle nos lleva justamente a un pasaje hermosísimo escrito por el apóstol Pablo que se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 5, verso 1. Noten lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está. Noten, hermanos, qué hermosura. Otro de los frutos es imitarle al maestro. Y noten cómo Efesios 5:1 lo tenemos que conectar con este pasaje que se encuentra en Corintios. Noten, Efesios 5:1 conecten con Primera de Corintios 11:1. Noten, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué hermosura de hermosura, mis amados! Aquí tenemos otro de los frutos que el cielo anhela. Y tenemos también como otro fruto más, la cita termina diciendo, y nos acercaremos un poco más al modelo. Ahí está. Si llevamos estos tres frutos, eso va a traer como resultado un acercamiento. Vamos a tener un acercamiento mucho más estrecho con el maestro de los maestros. Alabado sea su nombre. Ahora, otra pregunta crucial, mis amados. Acá se viene a continuación otra pregunta que es fundamental. Leímos recién en Juan 15 un pasaje clave. Ahora, en relación a lo que recién leímos en Juan 15, noten cuál es la pregunta. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Oh, mis amados, qué tremendo lo que se viene ahora. ¿Saben una cosa? Desde ya les digo que nos enseñaron mal. ¿Y saben por qué les digo que nos enseñaron mal? Porque siempre nos han dicho, siempre, desde que uno entra a la iglesia hasta el último día en que está en ella, le dicen que permanecer en Jesús es por medio de tres cosas. Número uno, estudio de la palabra. Número dos, oración. Y número tres, testificación. Déjame decirte, mi estimado hermano, que eso no es así. Eso es una mentira de los perros mudos. Eso no es así, ni va a ser así jamás. Eso no es cierto. Y te voy a demostrar.
te voy a demostrar con un tremendo escrito está que eso no es así. Si a ti te enseñaron que por medio de esas tres cosas, el estudio de la palabra de Dios, la oración y la testificación es que permanecemos en Jesús, desde ya te digo que lo puedes descartar. Cuanto más rápido descartes eso de tu mente, mucho mejor, porque ahora viene la bomba impresionante. Qué tremendo lo que se viene ahora, mis amados. Noten, Patriarcas y Profetas, página 554. Esta declaración es un misil, mi estimado. Noten lo que dice. No basta. Ojo, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados. Noten, no basta con que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados. Y ahora viene, debe, mediante la fe y la obediencia, ahí está, junten esos dos detalles, junten esos dos ingredientes, junten esos dos porque son fundamentales. Noten, debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. Ahí está. ¡Qué bombazo, mis amados! Vamos a poner aquí cuáles son los dos ingredientes fundamentales para permanecer en Jesús. Porque el versículo dice, si permaneciereis en mí. Ahora, acá dice que hay dos maneras de permanecer en Jesús. Uno es por medio de la fe. Acá está. Y el otro es por medio de la obediencia. Aquí está, mi estimado hermano. Muchísimo ojo, 50.000 millones de ojo con estos dos detalles, mis amados. Noten la fe y la obediencia. Estos dos son inseparables. Es justamente por medio de la fe y la obediencia es que permanecemos en Jesús. ¿Saben una cosa? Es ridículo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Es ridículo decir que por medio del estudio de la palabra de Dios, de la oración y de la testificación es que permanecemos en Jesús. Es ridículo decir eso. ¿Saben por qué? Porque yo puedo estudiar la palabra de Dios, puedo orar y puedo testificar, pero si no obedezco, no me sirve de nada. No me sirve para nada. Y por eso les digo que es absolutamente absurdo, es completamente absurdo decir que permanecemos en Jesús por medio del estudio de la Biblia, de la oración y de la testificación. ¿Por qué? Porque esas tres cosas, sin estas dos cosas, no tiene valor alguno. Es por medio de la fe y por medio de la obediencia como permanecemos en Cristo Jesús. Qué tremendo, mis amados. Así como suena, mi estimado. La declaración que recién leímos de patriarcas y profetas es demasiado contundente. Dice, no basta con creer solamente. No alcanza. Es imposible que sea solamente por creer.
Debemos, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar unos pasajes preciosísimos a continuación. Vayan conmigo a Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¡Qué hermosura de hermosura! ¡Qué versículo más rico! ¡Qué pasaje más brillante tenemos acá! Primera de Juan 2:28 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él. Noten, permaneced en él. Y ahora bien, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Ahí está. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Noten qué hermosura de pasaje. Noten, hermanos, qué belleza es lo que tenemos acá. Pero siempre y cuando estos dos ingredientes vayan juntos y corran juntos. Sin fe y sin obediencia no se puede permanecer en Jesús. Eso es demasiado, pero demasiado fundamental. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que recalcar es la siguiente: ¿a qué verdad se estaba refiriendo Jesús en el versículo 32? Esta es otra pregunta clave, mis amados, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero surge la pregunta: ¿a qué verdad se está refiriendo el maestro? Vamos a buscar 3 versículos. Vamos a ver 3 pasajes que son claves. En primer lugar tenemos Juan 17:17. Juan capítulo 17, versículo 17. En segundo lugar tenemos Juan 14, versículo 6. Y en tercer lugar tenemos Salmos 119, versículo 142. Acá en Juan capítulo 17, versículo 17, dice que la palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan 14:6 dice que Cristo es la verdad. Y en Salmo 119, 142 se nos dice que la ley es la verdad. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que la verdad a la cual Cristo se estaba refiriendo era a estas 3 cosas. La palabra de Dios es la única verdad. La ley de Dios es la verdad. Y sola, única y exclusivamente cuando conocemos estas 3 cosas es que podemos ser completamente libres. Libres del pecado, libres de la esclavitud de Satanás, libres de los vicios, libres de las garras del príncipe de el mal, o sea, de
Satanás. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle muy significativo es el siguiente. ¿Cuál es la parte que le toca al hombre cumplir para que se cumpla la promesa del versículo 32? Qué linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en el libro Evangelismo, página 454, y nos dice lo siguiente. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Ojo con ese detalle. Dios no domina nuestra mente sin, ¿qué dice? Sin nuestro consentimiento. O sea, dicho de otra forma, Dios no va a entrar a la fuerza ni en tu vida ni en la mía. Él necesita que nosotros le podamos abrir la puerta de nuestro corazón, abrir la puerta del corazón, o el consentimiento es lo mismo. Entonces sigue diciendo, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, ahí está, se nos dirige la promesa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir que hay 3 requisitos, y vamos a poner acá en la pizarra cuáles son los 3 requisitos para que la promesa del versículo 32 de Juan 8 se pueda cumplir en nosotros. En primer lugar, debemos permitirle al Señor entrar en nuestras vidas. Debemos decirle, como le dijeron los Cleofas y su compañero camino a Emaús, quédate con nosotros. Eso es consentimiento, permiso o permitirle al Señor que entre en nuestras vidas. Ese es el ingrediente número 1. ¿Cuál es el ingrediente número 2? El ingrediente número 2 es conocer. ¿Conocer qué? Conocer su palabra y conocer su voluntad. Ese es el ingrediente fundamental también. Y a este le viene como número 3 el hacer, el estar dispuesto a hacer su voluntad. O sea, para que se cumpla en nosotros la promesa del versículo 32 de Juan 8, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La parte del hombre está acá. Número 1, permiso, consentimiento. Número 2, estar dispuesto a conocer su palabra. Y número 3, estar dispuesto a hacer o a cumplir su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos, no, la promesa no se puede cumplir. Eso está clarito y acá lo dice. Evangelismo, página 454, es la que vimos. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué declaración tenemos para aquellos que dicen que la verdad es un yugo de esclavitud? Qué tremendo, mis amados. Es realmente increíble y lamentable que haya miles
de supuestos cristianos que piensan que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Noten lo que dice en la matutina, Reflejemos a Jesús, página 106. Qué declaración más tremenda encontramos acá. Dice, algunos piensan que la verdad de la palabra de Dios es una cadena. ¡Qué tremendo! Noten lo que dice. Algunos creen o piensan que la verdad de la palabra de Dios es una cadena, pero es la verdad la que realmente libra. ¡Qué fantástica declaración es esta! Ahora, ¿sabían ustedes en qué versículo estaba pensando Jesús cuando pronunció las palabras del versículo 32? ¿Sabían ustedes, hermanos, en qué versículo del Antiguo Testamento estaba pensando Jesús cuando habló las palabras de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32? ¿Quieren que les diga? Vamos a buscar. Salmo 119, verso 45. Acá está. Vamos a leer este y después vamos a buscar otro pasaje del Nuevo Testamento. Noten. Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. En este versículo estaba pensando el maestro cuando pronunció las palabras del versículo 31 y 32 de Juan capítulo 8. Hermosura de hermosuras, belleza de bellezas, riqueza de riquezas, lo que se viene ahora. Noten lo que dice el versículo 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Noten por qué. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Y les voy a dar un nuevo pasaje, el último versículo que vamos a leer. Conecten. Salmo 119, 45, que es el que recién leímos. Conecten con Primera de Juan 5. Noten qué hermosura de hermosuras, belleza de bellezas, lo que dice acá. Primera de Juan 5, versículo 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 tiene una conexión perfecta con Salmo 119, 45. Noten lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahora viene lo que viene a continuación, echa por tierra el hecho de que muchos crean que la ley de Dios es una ley de esclavitud o un yugo de esclavitud. Noten cómo dice la última parte del verso 3. Y sus mandamientos no son gravosos. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué belleza de bellezas! Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema
en nuestros corazones. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda escribir, que pueda tallar este tema en las tablas de nuestros corazones. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por el tema que hemos estudiado en esta hora. Nos sentimos dichosos y privilegiados porque podemos conocerte, entender tus pensamientos, tu forma de ver las cosas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, porque realmente eres maravilloso y porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. En este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones el tema que hemos estudiado en esta hora y que este mensaje pueda esparcirse y diseminarse por todo el continente, que pueda llegar a aquellas personas que realmente anhelan crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda clase de pus o de impureza espiritual y que podamos realmente aprender a permanecer en Jesús para que podamos realmente ser aquellos que van a ser catalogados por el cielo como un verdadero discípulo del Maestro. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.